25 a 30 años de periodo, ¿no? Con los 129 sujetos y sus padres. Entonces, lo que querían ver era si estas respuestas de temperamento, estas respuestas que tienen cuando eran pequeñitos, ¿era debido a la influencia de sus padres o era propio de ellos? Entonces, hicieron ese correlato y encontraron estos resultados, que es acá donde nos vamos, ¿no? Encontraron categorías de temperamento, o sea, de cómo este temperamento se muestra, ¿no? Es a nivel de la actividad, componente motor frente al funcionamiento realizado por el niño y la proporción diurna de periodos de actividad e inactividad. Entonces, ¿cuánto de actividad hay en este pequeño? En los tiempos también de que duerma, descanse y de ahí esté activo, ¿no? La regularidad, lo predecible y o no previsto en el tiempo de cada función puede ser analizado en relación al ciclo de sueño y vigilia, hambre, patrón de alimentación, cuánto va con los tiempos, ¿no? Si van siendo los mismos, se van prolongando. Muy bien. Acercamiento, retraimiento frente a estímulos, cómo es la respuesta, ¿no? Tanto motora, de humor, reacciones de retraimiento, o se retira, son, indica como que son negativas, ¿no? Llora, de nuevo el tema del humor y el tema motriz son dos puntos que van a estar analizando, ¿no? Si hay un acercamiento y con ello una emoción positiva o se aleja, ¿no? La adaptabilidad sería el cuarto, en respuestas ante situaciones nuevas o alteradas. Esto corresponde a la naturaleza de respuestas iniciales. El umbral de sensibilidad, sí, estos umbrales para determinar cómo responde también o sus reacciones sensoriales frente a objetos, intensidad de esta misma reacción, calidad de humor, cantidad de placer, felicidad, distractibilidad, si hay resultados con los estímulos ambientales y cuánto de ello se muestra. El tema atencional y persistencia, en cuanto a su tiempo de duración, una atención sostenida, ¿no? 9. 9 categorías, 9 formas de ir analizando este temperamento y les da como resultado 3 constelaciones, ¿no? Lo dividen en 3 bloques, en la combinación de todas estas, ¿no? Va a dar a lugar un temperamento fácil, que indica, comprende entre la combinación de la regularidad biológica y la tendencia al acercamiento hacia lo nuevo, una rápida adaptabilidad hacia el cambio, un humor predominantemente positivo y una de media o moderada intensidad, ¿no? En el humor y en sus reacciones, que correspondían al 40% de la población. Tenían ese temperamento fácil. El temperamento difícil, ya bueno, todo lo contrario, el fácil, ¿no? Presenta una irregularidad biológica, tendencia al retraimiento hacia lo nuevo, baja adaptabilidad al cambio, expresiones negativas, estas respuestas también muy intensas, correspondía al 10% nada más. Y también teníamos el mixto, ¿no? Temperamento leve, moderado, Mi que trabajo es vendría hacer que la a ser universidad una sea tendencia más al fácil porque retraimiento los hacia lo nuevo, estudiantes ya baja tienen adaptabilidad mucho. hacia el cambio y Hace unos frecuentes días publiqué reacciones un video sobre negativas cómo identificar emocionales. el temperamento Estos de los individuos son hijos y el frecuentemente día de temperamentos etiquetados buenos ni como malos, solo tímidos. Y en este caso representaban el 35% de la población que habían estudiado. Miren qué interesante, ¿no? Formas de ir tratando de estudiar este temperamento y cómo se podría descomponer en función a las reacciones. Muy bien. Eso era lo que quería mencionar. No sé si hasta acá hay alguna participación, algún comentario.
¿No? Nada. Y ya. Entonces, bueno, en lo que nos quedamos, ¿no? El tema de la personalidad tiene una base genética, ¿sí? Todos a lo largo de las diferentes corrientes y para adelante se va a reconocer, ¿no? Este componente biológico, genético, y ahí recordamos a nuestro amigo Gregor Mendel, ¿no? 1822 al 84, que hace su estudio de la genética y cómo esta se va a ir mostrando. Y como ven acá sigue este camino, ¿no? Que lo vimos también en el libro de Pedro Ortiz, cómo esta personalidad desde estructuras básicas se va a ir formando y lo mismo se va, bueno, en el libro menciona por diferentes dimensiones, ¿no? En el primer nivel biológico va a estar que la molécula forma a la célula, los tejidos al organismo. Ya, bueno, toda esta conformación también de hecho que tiene un soporte genético, ¿no? Para que también esto se vaya dando, no es una casualidad, ¿no? Ya está estructurado para que esto se vaya manifestando. Vemos acá el cromosoma. Ya tengo un video por acá que... Uy, no, aunque ya... A ver, denme un ratito. Recuerdo tener por acá un video que, que explica de manera didáctica esta parte del cromosoma, o sea, cómo es el que se va uniendo. Aunque, si mal no recuerdo, me han dicho que están avanzando en bases biológicas desde la célula, ¿no? Entonces me imagino que esta parte Ongitobo también ha ya la han respondido a hablado, las ¿o no? game18tenor.com. En Mientras voy, proceso, profe. están en proceso. Ah, ya. Ya, acá tengo un videito que habla sobre la base de la célula y el ADN. A ver, denme un ratito. En la semana donde he puesto este video. Acá está. Ongitobo ha Acá está. respondido a Bueno, las esta habla del game18 núcleo. pacuau. Y acá habla del núcleo, el núcleo de la célula, pero a la par bueno, es un video que dura 1 hora que habla sobre la célula. Yo creo que les va a servir también para lo que están llevando en el otro curso. Lo voy a cargar ya. Y vamos a ver una parte, un pedacito, no vamos a ver 1 hora, ¿no? Los que quieran ya ven la hora completa, pero es interesante. Acá lo vamos a cargar. ¿Dónde está? Acá está, el núcleo. Ya, pero tengo que presentarlo de otra manera esto. Ahí, sí. Ya, ¿dónde estás? Acá.
A ver, desde acá. Esas interiores, por así decirlo. ¿Sí? ¿sí? La La eucromatina. eucromatina. De De tal manera que es la eucromatina, recuerden, por la, por la etimología eu, verdadero, la que verdaderamente se puede leer, la que es verdaderamente activa. ¿Se comprende esto hasta ahorita? Entonces, platicábamos cómo la cromatina se puede asociar a diferentes tipos de proteínas para formar precisamente esto, nucleosomas. ¿Y qué representan los nucleosomas? Los nucleosomas son el primer nivel de plegamiento de la cromatina para formar la cromatina. Y aquí la tenemos. Fíjense cómo tenemos la doble cadena de DNA o la doble hélice de DNA. Y vamos a ver, aquí profundizamos, por así decirlo, y si nos alejamos poquito, vamos a ver cómo esta cadena de DNA se empieza a enrollar sobre estas proteínas histonas. ¿Para formar qué quedamos? Nucleosomas. Fíjense cómo estas proteínas, cada una de estas pelotitas es una proteína histona, ¿sí? Vamos a tener que las proteínas histonas se unen entre sí en un octámero. ¿A qué nos referimos con esto? 8 de estas proteínas forman un grupo proteico. ¿Para qué? Para que el DNA se enrolle sobre ellas. ¿Cuántas vueltas le da el DNA? 2 vueltas. 2 vueltas, miren, 1 y 2 y vámonos para el otro. Y 1 y 2 y seguimos para el otro. 1 y 2 y seguimos para el otro. De esta manera pueden ustedes observar. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde podrán ustedes observar estas proteínas histonas. Son 8, un octámero. Y fíjense cómo una cadenita de ADN le da 1 y 2 vueltas y se sigue la que sigue. Y 1 y 2 vueltas y va para la que sigue. Y 1 y 2 vueltas y así se va. Se va compactando de esta manera. Esto es un nucleosoma al conjunto de un octámero de proteínas histonas con una doble vuelta de cadenas de DNA. Entonces, entonces fíjense ustedes cómo los nucleosomas aquí en conjunto, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí otro, se van compactando entre sí diferentes nucleosomas. ¿Y qué van a formar estos nucleosomas en conjunto? Montón de nucleosomas, una fibrilla de cromatina, apenas una fibrilla, nótese, no una fibra, fibrilla, o sea, una fibra muy pequeñita, ¿de acuerdo? Esto entonces, una cadena de nucleosomas forma una fibrilla de cromatina. Poco a poco, estas fibrillas cromatínicas, que inclusive aquí le ponen el nombre de solenoide, van a formar diferentes segmentos y asas. ¿Se fijan ustedes en esto de aquí? Esto es un asa. Un asa, como las de sus tazas en sus casas. Un asa, precisamente, es esa estructura con forma, pues como de vueltita, por así decirlo, de donde ustedes toman su tacita para tomarse el té, ustedes muchachos muy masculinos. Y poco a poco, estas asas, formadas por estas fibrillas, formados por estos nucleosomas, formados por las proteínas histonas y las cadenas de ADN, se van compactando todavía más. Se compactan por medio de proteínas ahora llamadas no histonas. ¿Hacia dónde se compactan? A la matriz nuclear. Recuerden ustedes que cuando yo hablo de matriz, no me refiero a la matriz de su mamá o al útero, no. Me refiero a la sustancia donde se encuentran estas estructuras de las que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poquito, vamos otra vez de lo micro a lo macro. Una cadena de ADN, su doble hélice, se asocia a un octámero de proteínas histonas, que además, en conjunto, forman fibrillas cromatínicas, forman diferentes segmentos y asas para fijarse por medio de proteínas no histonas y formar eventualmente cromosomas. Ahí lo vemos nuevamente. De lo micro, una cadena de doble hélice de ADN. A lo un poquitito más macro, 2 vueltas que le dan esta cadena de ADN a un octámero de proteínas histonas. Estas proteínas histonas formarán fibrillas, aquí les ponen el nombre de solenoides, en conjunto. ¿Cómo se llama esto, perdón? Nucleosoma, ¿sí?
Un conjunto de nucleosomas muy compactados entre sí forman una fibrilla o solenoide. Y fíjense cómo estas fibrillas, aquí tenemos nada más un pedacito que está aquí, forman diferentes asas, diferentes segmentos, que se siguen compactando todavía más entre sí para apenas formar una pequeña porción de un cromosoma. Entonces, fíjense la gran diferencia que hay entre una región genética, por así decirlo, una porción de cadena de ADN y un cromosoma. Estamos hablando de cosas realmente microscópicas o segmentos realmente microscópicos que van formando cada vez, según conforme se van uniendo, estructuras un poquito menos microscópicas, pero que siguen siendo microscópicas al final de cuentas. ¿Qué tal el videito, no? Nos va explicando cómo es esta secuencia de un ADN y cómo va conformando una parte y cómo da lugar a un cromosoma, ¿no? Ahí les estoy dejando, hemos visto solo un cachito del video, los que quieran, está ahí, es 1 hora de diversión. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Muy bien, nosotros regresamos acá. Uy, el tiempo está que huella. El tiempo está que huella. Ya, entonces, empiezan los estudios, miren, en 1800 todavía empiezan los estudios sobre la genética y cómo estos se van a ir conformando y van a ir dando lugar a las expresiones, ¿no? ¿Qué nos dice acá? La formación de la personalidad tiene como base el temperamento, que tiene una carga genética y que ésta se va a ir manifestando. Pero va a depender mucho esta manifestación del medio, ¿no? Del medio. ¿Qué más nos dice? La manera como este ser humano sea capaz de satisfacer o posponer la satisfacción de sus pulsiones habrá de conformar su carácter, lo cual ya hablamos de positivas arriba, ¿no? Porque para que acá te está repitiendo lo mismo, ¿no? Temperamento más aprendizajes, y los aprendizajes va a ser en este caso cómo satisface las necesidades, ¿no? Si las satisface o no las logra satisfacer, entonces eso va a ir conformando su carácter. Sí, será del que es más tímido, retraído, pero el medio en el que está lo invita a que se suelte, ¿no? Que hable, que vaya al ritmo, ¿no? Que se adapte al medio. Bueno, entonces esto va a tener que dar lugar a su carácter, no será demasiado expresivo, pero sí va a ser el intento. Entonces el carácter se origina por el conflicto del ser humano, tiene planteado consigo mismo, es decir, conflicto entre la necesidad de satisfacer como que algo propio innato y las pulsaciones y la frustración y el ambiente, ¿no? ¿Qué propiedades tiene este tema de la genética? Bueno, las que ya conocemos, replicación, la replicación del ADN, de los cromosomas, la propiedad informacional que va a contener en ello y la variación genética, ¿no? En este caso, la clásica de la unión de los cromosomas del padre y de la madre nos da una cantidad exacta de cromosomas, que esto se va a tener que dar en el futuro bebé, ¿no? Todo ello por una división celular. Cada una de estas va a contener una información ya cargada. De hecho, va a ser un tema más químico y por las proteínas que van a determinar, sobre todo en un núcleo, el trabajo que tiene que realizar cada una de estas células a todo nivel, ¿no? A todo nivel del organismo. ¿Qué más nos dice? Durante la transcripción, una de las hebras del ADN actúa como molde para la síntesis de ARN, ¿no? Y este es traducido en una secuencia de aminoácidos. La participación del ARN es para la formación también de las proteínas. El ARN también apoya para la formación de proteínas y el mantenimiento también de la misma célula. Y esta variación genética es a lo que se va a mostrar, ¿no? Al momento de que se une la parte del papá y de la mamá,
en cada uno de estos alelos y en el gen en sí va a tener que mostrar, expresarse, ¿no? Y esto se va a expresar en el color de los ojos, el cabello, la piel y bueno. Y esto, más allá del tema físico, también entendemos que va a ser en función a sus reacciones por el tema de temperamento, ¿no? Entendiendo como el temperamento, como reacciones, pues, guiándonos por el artículo que ya lo vieron, ¿no? Reacciones motrices y de humor con relación a su medio, con relación a su medio. Muy bien. Bueno, lo que acá ya les estaba indicando, ¿no? El gen, color de los ojos, los alelos, si estos van a ser más oscuros, más claros. Acá ya hace la relación si son homocigotos o heterocigotos, dando lugar a quién tiene mayor peso, ¿no? Porque, ¿cómo mencionarlo? Al momento que se une del padre y la madre, uno de los dos va a tener más dominio que el otro. Entonces, como que si va a tener que adaptar al poder de uno o del otro. Acá nos muestra, ¿no? Estas combinaciones. Si son acá coloca, ¿no? Ejemplo, en cierta especie de ratones, el gen para el color del pelo tiene dos alelos. El negro dominante y el gris, que es recesivo, ¿no? De la ascendencia que tenía esa cadena de roedores. ¿Qué genotipos y fenotipos podríamos encontrar? A mayúscula es el pelo negro, A minúscula es el pelo gris. Entonces, si en el genotipo hay dos de pelo negro, el fenotipo, o sea, lo que se va a expresar, va a ser el pelo negro, ¿no? Si el genotipo son las dos A minúsculas, entonces, en ese caso, predomina el genotipo recesivo y el fenotipo va a salir pues, con pelo gris. Pero si tenemos la combinación de un genotipo pelo negro y del otro lado es un genotipo de pelo gris, va a haber predominio siempre en el que no es el gen recesivo, por algo es el gen dominante y va a tener el fenotipo de pelo negro, ¿no? Eso es lo que va a suceder al momento de que se haga la unión de los genes tanto del padre y de la madre. Siempre va a haber uno dominante. Ya. Muy bien, llegamos hasta acá. Ahora sí pasamos a la semana 3 para ponernos al corriente. José, sí. Bueno, entendemos que los recesivos vienen en este caso, de la ascendencia, ¿no? Pero en esta ascendencia, el dominante va a ser el que se va expresando y se está expresando en el padre o en la madre actual, ¿no? Es ahí donde yo también voy comprendiendo el tema de los genes, tanto hacia la profundidad. Biólogo no soy, pero es ahí como voy comprendiendo. No sé, creo que alguien escribió acá en chat, genes débiles. Porque se entiende que ese padre, si está con seguimos con lo del pelo negro, ¿no? Si actualmente está con el pelo negro, es que ese es el gen que está dominando. Y puede ser que en su familia, su abuelo, no sé, su padre, su pelo no era negro, pues, ¿no? Era de otro color, ¿ya? Pero en él queda el pelo negro. Entonces se supone que en él ese sí es un gen dominante. Y como recesivo quedaría lo de sus padres, ¿no? Pero dominante es su pelo negro. Y lo de la mamá también, pues. De la mamá también debe tener un gen dominante y también recesivos.
La combinación de estos dos va a dar cuál era, bueno, en la combinación de estos dos, el que quede para el bebé. Muy bien, vamos con los modelos de Freud, de Jung. En este caso, solo de estos dos vamos a trabajar. La siguiente semana vamos con Adler y Karen Horney. Ok, ya. Entonces estamos con Sigmund Freud de 1856 a 1939 y Jung de 1875 a 1961. Entendemos, Freud figura a lo largo de la historia, no solo para la carrera, sino para la humanidad en general, ¿no? ¿Quién no conoce de Freud? Todos hablan de Freud. Entonces, Freud inicia sus investigaciones con los casos que se presentaban y que en esos tiempos lo trataba Charcot, ¿no? Charcot trataba sobre todo eran mujeres que llegaban con problemas y en ese tiempo lo llamaban histeria, ¿no? Histeria. Y en el camino Freud veía que las actividades que realizaba Charcot no daban un buen resultado como él lo consideraba. En ese camino él también aprende a hacer hipnosis. Algunos dicen que la hipnosis, o sea, que Freud no supo hacer, no comprendió hacer buenas hipnosis y por ello lo deja, ¿no? Lo deja de lado el tema de la hipnosis, no lo continúa practicando. Porque la hipnosis viene por otro lado, ¿no? No es una técnica que Freud le haya desarrollado. Entonces, por eso en el camino también lo deja. Freud empieza a armar su teoría en función a casos, ¿sí? Ya de manera aparte, empieza a tratar a los pacientes que les llegaba y en medida de cómo los abordaba y la información que les revelaba, él empezaba a armar su teoría, ¿no? De cómo puede trabajar esta personalidad, cuáles son las instancias que están en ellas trabajando y empieza a colocar diferentes técnicas para poder trabajar con ellas. Dentro de esta está la asociación libre, ¿no? Asociación libre de ideas y el tema de el análisis de los sueños, ¿no? O terapia de sueño, que también lo practica con sus pacientes. Entonces se puede decir que de una manera casuística va llegando poco a poco a sus pacientes y va armando su teoría. El problema es que en el camino él plantea su teoría para el mundo en 1910 aprox, ¿no? Son los años donde lo muestra y de ahí todos hablan mal de él y algunos que sí le entienden la idea, pero que todos hablaban de Freud, ¿no? Para bien o para mal. Algunos mal hablados, también ahí van a encontrar parte de la biografía de Freud, dicen, ¿no? Porque al final como que tiene como un cáncer, si no me equivoco, la memoria no me falla, es a la lengua, ¿no? Entonces, algunos mal hablados dijeron que por hablar tonteras le dio la enfermedad, ¿no? A ese nivel llegó el tema de que un grupo pues no compartía las ideas de Freud. Y realmente revolucionario, ¿no? Porque en esos años nadie se atrevía, o serían poquitos, muy poquitos y de manera muy recelosa, a hablar sobre la sexualidad, el sexo, ¿no? En una sociedad muy, se podría decir reservada, pero a la vez, a ver, ¿cuál sería la palabra? Algo así como que doble cara.
porque eran prácticas que tenían, más, pero que no las manifestaban, no las hablaban, pero a ocultas las realizaban, ¿no? No es tanto tampoco como que una vida privada, sino que podía haber circunstancias que podían ser muy alarmantes, muy bochornosas, pero de manera muy cuidadosa lo trataban. Y él es el único que sale a hablar, pues, de manera abierta, ¿no? Entonces, comprendido por algunos y por otros odiado. Aparece nuestro amigo Freud con su teoría, y él mismo también se da cuenta que su teoría no tenía mucho sustento, porque eran más las técnicas que aplicaba, pero él mismo ve que toda teoría tiene que tener una base filosófica, bueno, y eso ya le quiere agregar ya en la última etapa, ¿no?, de su vida, para que tenga un sustento, y que tenga un mejor argumento, ¿no? Pero bueno, eso ya lo coloca al final en los años finales de su vida, ¿no? ¿Qué nos dice Freud? La personalidad humana surge del conflicto entre nuestros impulsos instintivos tendentes a la agresividad y a la búsqueda del placer. Y es como como iba comprendiendo los casos que le llegaban a consulta, ¿no? Sobre todo, ahí parte de la guía práctica esta semana es de paciente Katrina, ¿no? Katrina, si no me equivoco, Katrina. Y cómo llegan no comprendiendo qué les pasa, y en el camino de ir asociando las ideas o ir analizando sus sueños, van ellas mismas revelando acontecimientos que le pasaron en la infancia y de qué manera las fueron interpretando o se fueron dando, ¿no? Pero en general podríamos decir que fueron ellos interpretando y que esas serían las causantes, ¿no? Entonces, se van reprimiendo, pero hay temas de agresividad y también de placer, ¿no? Como entre estos dos se va a ir conformando esta personalidad, o bueno, esta personalidad en realidad. Muy bien, entonces, el psicoanálisis considera dentro del dominio intrapsíquico los mecanismos mentales para esta personalidad, esta lucha de fuerzas entre ya directamente lo sexual, que vendría a ser el placer, y el tema agresivo o de defensa, va armando su postura. Acá tenemos, bueno, este es una postura de uno de sus seguidores, si mal no recuerdo, que nos dice: un vocero de los invertidos masculinos expresó la teoría bisexual en su forma más cruda con las siguientes palabras, ¿no? Es un cerebro femenino en un cuerpo masculino, pero nosotros no conocemos las características de un cerebro femenino. La situación de lo anatómico por lo psicológico es tan frívolo como injustificado. La tentativa explicación de Tapp-Ebing parece ser más cuidadosamente formulada por la de Ulrich, pero no necesariamente diferente de ella. Bueno, acá tratando de hacer el correlato desde el lado sexual y con lo anatómico, ¿no? ¿Qué más dice? Krafft-Ebing piensa que la predisposición bisexual aprovisiona al individuo con centros cerebrales masculinos y femeninos, tal como los órganos sexuales somáticos. Estos centros se desarrollan antes de y hacia la pubertad, principalmente bajo la influencia de las glándulas sexuales independientes. Parte de ello, como que va avanzando con la postura de Freud, ¿no? Vamos con los elementos intrapsíquicos. Tenemos estos elementos instintivos: placer, agresividad y la lucha entre ellos. Muy bien. Dentro de estos van a existir los mecanismos de defensa, que lo que van a hacer es, como indica su nombre, defender a quién. Defender el yo, ¿no? Van a defender el yo. ¿Por qué? Porque este no tiene que verse expuesto.
Frente a estos mecanismos de defensa, los básicos que menciona Freud van a ser la proyección, negación y represión, y ya después su hija va a aumentar la lista de mecanismos de defensa, que siquiera van a ser unos 12, 16 mecanismos de defensa que va a ir analizando, ¿sí? Pero Freud inicia con estos tres: represión, negación y proyección. La negación en el hecho de desconocer las acciones propias o las que hayan sucedido con la persona, ¿no? La represión es en el reconocimiento parcial de la actividad o del suceso, pero evitando recordarlo. Y la proyección va a ser el hecho de la actividad que realizó la persona, pero viéndola en otra, no en sí misma. Todas estas igual van en camino de cuidar ese yo, que no sea consciente de estas pulsaciones, ¿no? Que van entrando en conflicto. Y obviamente para que este yo no entre en conflicto. Muy bien, ¿cuáles son esta dinámica intrapsíquica? Tenemos al consciente, preconsciente e inconsciente. Vamos por el inconsciente, desde lo más básico, arcaico, y acá van a estar los impulsos, ¿no? Este inconsciente que siempre va a empujar a mostrarse y a que se cumpla y se hagan las cosas en función a sus necesidades. El preconsciente, el que va a ir mediando, ¿no? El que va a ir mediando qué es lo que puede subir a una conciencia y qué es lo que no puede mostrarse una conciencia. ¿Por qué? Porque si subiría a un nivel consciente, ese yo no sabría qué hacer. Realmente se pondría en conflicto y no se mantendría con las normas y las reglas sociales también, ¿no? Porque no es solo él, hay una sociedad alrededor suyo. Y este consciente ya va a estar regulado más por un pensamiento más lógico, controlado, ¿no? Y va a estar manejado por la moral de los acuerdos, ¿no? Lo que entendemos como moral, los acuerdos sociales de un grupo, ¿no? Entonces, estos van a estar manejando y determinando esta parte consciente. Muy bien, entre estas tres instancias, el inconsciente, preconsciente, consciente, van a estar estos tópicos que van a ser el yo, el superyo y el ello, ¿no? El clásico iceberg, donde se conoce parte del yo y es lo más visible hacia los ojos de los demás y la sociedad, y el superyo y ello como que van a ser los más profundos. Muy bien, vamos por el it o el ello. Acá nos va a indicar, acá mejor lo alejo, ya. ¿Qué nos dice? Que en este se va a encontrar todos los impulsos orgánicos básicos, ¿no? Sí, y que en este también, que este es el más antiguo de todos, de todas las instancias, y como es el más antiguo, el bebé va a estar al nacer, solo presenta un ello, y en el camino ya va a ir apareciendo un yo y un super yo en el camino. Pero desde que somos bebés, solo están estos impulsos básicos orgánicos, ¿no? Este it va a ser el que va a dar energía a todo este sistema psíquico, es el que va a plantear las necesidades, deseos, desde que somos bebés y para adelante. Y es en este id
donde se van a ir almacenando todas las experiencias, ya sean favorables o traumáticas. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Este id va a ser el enlace entre lo corporal, porque por algo dice impulsos orgánicos, ¿no? Los más básicos, y lo mental. En este va a recaer todo lo que va a ser la satisfacción del placer, ¿no? Como lo mínimo y lo más esperado. Esta satisfacción de necesidades. ¿Sí? Y eso es lo que va a buscar, ¿no? Satisfacer necesidades. Con el paso de los años se va a ir formando un yo y un superyo que van a ser conocidos como superego y el ego. El superego va a ser más bien el paralelo que se va a ir creando a través de una socialización, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar con el tema de la crítica, la prohibición, es el lado moral. Es el lado moral y va a ser la competencia hacia la satisfacción de las necesidades. ¿Sí? Entonces va a ser el contrapunto con el id. Este super yo siempre va a estar atento a toda actividad que se vaya a hacer y la participación de este id en cuanto está participando este id. ¿En dónde? ¿En quién? En el ego. El ego, el yo, ¿sí? Va a ser el cual se va a procesar y se va a percibir y analizar todos los estímulos y acciones que se tengan que dar. Este ego, de manera indirecta, tiene que balancearse entre las necesidades o pulsiones básicas y las normas sociales. ¿Sí? Al crear este balance, tiene que ir analizando de dónde vienen estas exigencias, desde lo más básico, arcaico, o desde el lado social. Obviamente va a tener mayor inclinación hacia el lado social, ¿no? A las normas sociales. Demasiado trabajo, ¿no? Entonces, para que pueda mantener ese ritmo y que se pueda ser más adaptativo a su medio, va a hacerse apoyo de los mecanismos de defensa. Porque él va a considerar que hay deseos y necesidades que tiene que cumplir, como las sexuales, ¿no? Pero analiza a la vez que es una persona casada, ¿no? Y no podría satisfacerla con cualquier persona, porque a la par esto estaría mal visto por una sociedad y existen leyes y existen acuerdos y no podría satisfacerlo con cualquier persona. Entonces, frente a esta situación, tiene que hacer uso de mecanismos de defensa, los cuales van a ayudar, pero mediante más usos de mecanismos de defensa o más mecanismos de defensa que haga partícipe este ego, va posiblemente generar conflictos psicológicos, ¿sí? O sea, hasta un punto estos mecanismos de defensa aportan y protegen a un ego. Pero si ya se hace un abuso de los mecanismos de defensa, ese mismo ego entra en conflicto. Y es ahí donde se presentarían los problemas. ¿Sí? Por un mal manejo de mecanismos de defensa. Para todo ello, Freud establece cómo es este desarrollo psicosexual, ¿no? Porque desde el inicio indica que este id va a estar presente y va a ser el único desde que somos bebés. Entonces, este desarrollo psicosexual en realidad tiene que mostrar cómo se va dando lugar
a los diferentes tópicos, ¿no? Como después de un id, tiene que irse dando un yo y un superego, y cómo va a ser la interacción de ellos, ¿no? Entonces, por eso desarrolla esta tabla, ¿no? Donde va fase oral, que va a dar desde los 0 a los 18 meses, con la cual está presente, y si no se desarrolla no se satisface esta fase oral en los años que siguen, en el tiempo que sigue, se van a generar desconfianzas, ¿no? Desconfianzas. Cuando no supera una fase oral, va a ser desconfianzas. ¿Por qué? Porque acá entra el conflicto entre confianza y desconfianza. Claro, esto también es la propuesta psicosexual de Erik Erikson, ¿ya? Pero acá le es el correlato hacia la confianza y desconfianza. Este es un cuadro desde el desarrollo psicosexual de Freud y la teoría psicosocial de Erik Erikson. Pero los tiempos van a ir en ese paralelo, ¿no? Porque la fase oral va entre los primeros años, la anal le va a continuar hasta antes de los 3 años, la fálica va a continuar, la tensia ya por un tema de pubertad, genital ya va a corresponder a una adolescencia como tal. ¿Sí? Ustedes ya trabajaron entendí que ya habían visto la teoría de Erik Erikson y él ya lo subdivide en más etapas, ¿no? De niñez, niñez temprana, preescolar, escolar, adolescencia, adulto joven, adulto medio, tardío, y en cada una de ellas van a estar en conflicto antagónicos, ¿no? Desde la confianza y la desconfianza, la autonomía y la vergüenza, la iniciativa y la culpa, y en este ritmo es cómo se relaciona esa persona con cómo interactúa y se va reconociendo a sí mismo. Por eso van estos conflictos. Pero bueno, este cuadro ya lo vamos a ver más adelante de Erik Erikson. Lo que nos corresponde acá es oral, ¿ven? Hasta acá, hasta el año, la zona erógena va a ser la boca, y con esta se va a mostrar un tema de agresividad que se va a mostrar con el mascar, y de pasividad con lo que pueda mostrarse a nivel de comer, fumar, besar. Estos se van a mostrar si es que existe una fijación, ¿sí? Sí, y eso implica que no se ve superada esta fase oral. Cuando no se supera cada una de estas fases, van a existir fijaciones. En este caso, si se mantiene una fijación, se va a mostrar más con posturas agresivas o pasivas. Lo mismo va a pasar con la etapa anal, de 2 a 3 años, que esto va a ser la eliminación, ¿no? Pero de nuevo, si no se ve superada esta etapa anal, no va con su proceso, va a haber un tema de retención anal o de expulsión anal, y va a darse una fijación. Y las fijaciones a nivel anal va a corresponder a personas que retienen, contienen todas sus emociones, pensamientos, no los logran transmitir, guardan, o son los que de manera contraria, ¿no? Más imprudentes, rebeldes, descuidados, groseros, ¿sí? Eso iría a un nivel de fijación. A nivel fálico, 4 o 6 años, reconocimiento del cuerpo, los genitales,
y su interacción también con el medio. A este nivel, los problemas que se podrían presentar es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? Que va a ser una relación de hijo a madre o de hija a padre, pero que esta tendría que también culminar entre estos años. Si no, se va a dar el complejo de Edipo que va a mantenerse a lo largo de los siguientes años esta atracción y relación con el padre, ¿no? De la hija con el padre, que sería el complejo de Electra, y del hijo con la madre, que sería el de Edipo, porque no llega a hacer la diferenciación de padre e hijo también. El periodo de latencia de 7 a 10 años, acá está latente los sentimientos sexuales y como indica no suele haber fijación. Pero si es que ocurriera, lo que va a generar es frustración sexual. Frustración sexual. ¿Por qué? Porque acá no se da ningún impulso sexual, ¿no? Está latente, pero no se da ningún impulso sexual. Y preparándose para la última etapa, la genital de 11 a más, donde sí ya se dan intereses sexuales. Y de nuevo, si esta etapa no se lleva de la manera acorde, se va a generar, bueno, la frigidez solo se da en el tema de las mujeres, ¿no? La impotencia y relaciones sexuales insatisfactorias. Porque la zona erógena, el punto de placer en este momento va a ser el interés sexual, ¿no? Esta es la forma como va presentando Freud la armazón, el desarrollo de una personalidad, los problemas que se puedan ir dando y la interacción entre estas instancias, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Por otro lado, uno de sus discípulos, aunque el más querido fue Adler, no, fue Jung, sí fue Jung, él iba a hacer el llamado a seguir la corona de Freud. Hay una película que habla de Jung porque él se enamora de su paciente y como que la película da a entender que entre esta relación con su paciente él empieza a replantear su teoría, a replantear todo, pues, ¿no? La película va en ese ritmo, ¿sí? Les digo cómo se llama la película para los que quieran verla. ¿Dónde está? Un método peligroso se llama. Es más, creo que ayer encontré la película completa. Creo que sí. Está mesmo. O que eu não entendo. Ah, no, está en portugués. Vamos con el tráiler, a ver.
Sexo. Varón. Familia. Hijo. Divorcio. No. Profesor Freud, soy el Dr. Jung. Yo solo he abierto una puerta. Corresponde a los jóvenes como usted cruzar el umbral. Tal vez sea la adecuada para tu tratamiento experimental. Hábleme de la primera vez que recuerde que su padre la azotó. ¡Eso me excitó! ¿Cómo está su paciente rusa? Ha habido una notable mejoría. ¿Es virgen? Estoy casi seguro. Si se decide a tomar la iniciativa, vivo en ese edificio. ¿Por qué esforzarnos tanto por reprimir nuestros más básicos instintos naturales? Nunca reprima nada. Quiero que me castigue. Corren rumores de que ha convertido a una de sus pacientes en su amante. No creerías que te dejaría ir sin librar una batalla. ¿No crees que deberíamos parar? ¿Tú quieres parar? ¿Sigue amándole? Volverás con nosotros ahora. A veces hay que cometer un acto imperdonable para poder seguir viviendo. Está en Netflix, José. Ah, está genial. Los que ahí están con Netflix pueden ver la peli o acá también creo que está. Ahí está. No, está en portugués. El método. Ah, no, esta es una peli buena, pero no es el... Bueno, creo que no está la película completa en español. Ya, pero bueno. Es para que la busque, que la busque. En Cuevana también. Ah, en Cuevana sí. Siempre se encuentran un montón de películas. Pero bueno. Acá Carl Gustav Jung sigue la teoría de Freud, pero hasta cierto paso. Acá está la foto con Freud y ahí está Jung. En 1907 se asocia con Freud, para lo cual Jung ya tenía una reputación sólida, ¿no? Y lo iba a considerar como su sucesor, ¿no? Pero su relación termina en 1903, o sea, duró, yo con los números soy bueno, 6 años, ¿no? 6 años junto con Freud y de ahí se alejaron. Muy bien. ¿Qué es lo que presenta? No sé si acá está tapando también. Sí, está tapando. Ya, ahí, para que estos iconos no tapen lo que está en la diapositiva. Freud ya hablaba del ello, del id, del yo y del superyo, ¿no? Y todo esto manejado por esta lucha de tema sexual, ¿no? O del placer y la agresividad de estos impulsos básicos, ¿no? Que se querían mostrar una y otra vez. Y que estas instancias tenían que interactuar con todo ello, y sobre todo un yo, que es donde, como indica acá, ¿no? Es el que va a ejecutar, el que va a mostrarse al final. Y si este se va a ver perturbado y cargado con mecanismos de defensa, van a empezar a existir los problemas. Muy bien. Y bueno, en esos tiempos, como les dije al inicio, los pacientes, los que tenían más problemas eran, en ese caso, las mujeres, ¿no? Por estas histerias.
que antes de Freud le mencionaban que era como un problema de la matriz, ¿no? Le hacían un correlato, es más, ahí como dato FIFA, no recuerdo el nombre del personaje, pero ve que si este era un problema de la matriz, tendría que, no recuerdo ahorita bien cuál era la idea, pero es donde se empieza a generar, es el momento donde crean ¿cuál es el término? De dildo, los, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Ese. Gracias, José. Se me olvidó. Generan los consoladores, ¿no? Entonces, pero era como una estrategia, un medio para tratar estos casos, ¿no? Y ahí generan los consoladores. Pero ese es un dato ahí aparte, ¿no? Muy bien, entonces, frente a toda esa problemática, Jung sale con descomponer todos estos elementos de Freud y va viendo detrás de ellos que van a existir arquetipos, ¿no? Estos arquetipos van a dar lugar a los siguientes niveles, ¿no? Un plano inconsciente, mantiene el tema del inconsciente de Freud, va a haber un inconsciente no solo personal, sino también social, ¿sí? Y los arquetipos que se van a ir mostrando, que se van a desglosar. Acá más abajo vamos a ver cuáles son. ¿Qué más nos dice? Que de esta red compleja de sistemas interactuantes que luchan hacia la armonía. Ese es un punto interesante para Jung, porque él comprendía que debía existir un equilibrio entre, digamos, aspectos negativos y positivos, pero ambos tenían que llevar a que se estabilice en la persona. Tiene más un correlato al yin-yang, al clásico yin-yang, porque Jung también hacía una revisión de una filosofía oriental, ¿no? Si mal no recuerdo, también le encantaba todo lo que era relacionado a otras culturas, a historia. Entonces, ahí hacía correlatos. Y que este líbido era lo que permitía a que se mueva la persona, se dirija a cumplir sus necesidades, pero no necesariamente lo llevaba como Freud, ¿no? Que era a satisfacer necesidades sexuales. No, sino más bien a que era la energía que lleve a que continúe la persona. ¿Qué más nos dice? Que estos arquetipos que va a mostrar Jung, y entre ellos está el arquetipo del yo, ese yo va a ser el que es el más consciente, ¿no? De uno mismo, y de esa forma también con las actividades que realice. Muy bien. Entre esta estructura de personalidad que arma Jung es colocar que hay 4 formas cómo va funcionando esta personalidad, esta interacción. La primera es a nivel de sensación, la segunda es a nivel de pensamiento, tercera de intuición y de sentimiento. A nivel de sensación, sí, estas 4 van a ir de la mano con los 2 bloques que van a ser en función de la energía. La energía, lo que habíamos hablado, acá el líbido, ¿no? Estas 4 van a trabajar en función a cómo se expresa ese líbido. Puede ser orientado hacia uno mismo, introversión, o hacia afuera, extraversión. Para allá todos tenemos la capacidad de mostrar
¿Qué? Esperen, deben ser los de promoción de Movistar. Para que no haga bulla. Ese número ni mi papá tiene, no sé. Los únicos que llaman son Movistar. Ya. Entonces, Jan indicaba que se pueden presentar estos dos, pero siempre va a haber uno que va a dominar, que va a estar presente en esa personalidad. Y que esto se va a mostrar en estos 4 que estábamos indicando, ¿no? De estas 4 maneras. En función, así es más, si ese líbido es más introvertido o extrovertido. Muy bien. A nivel de la sensación. Sensación, como indica su propio nombre, al manejo de los sentidos, ¿no? La información que ingresa a través de los sentidos y el significado que se le va a dar. ¿Sí? El significado que se le va a dar. El otro va a ser el pensamiento y implica la evaluación de esa información, tratando de ser lo más lógico y racional. La siguiente va a ser a través de la intuición, que va a ser relacionado a la información que ingresa, a la información que procesa y cuán racional o irracional se va a ir mostrando con lo que vaya a suceder. Y el sentimiento, que va a ser las emociones que se van a dar en función a evaluar todo lo ya desarrollado atrás, ¿no? La información. Y con ello va a darse una respuesta emocional, ¿sí? Estos 4 procesos, estas 4 funciones se van a ir mostrando en función a si es más introvertido o extravertido. Muy bien. ¿Qué nos dice Jan sobre este desglose que hace, ¿no? De inconsciente personal, de inconsciente colectivo y los arquetipos en los que se va a subdividir? A nivel inconsciente personal van a estar las experiencias que van a estar reprimidas, ¿no? O que se van a ir olvidando. En el inconsciente colectivo va a estar todo lo que es transpersonal, ¿no? Son acciones, competencias, es el potencial que tiene toda persona, todo ser humano, bueno, en general, ¿no? Como son la capacidad de alegría, en este caso vendrían a ser las emociones, ¿no? Como ejemplo, que se da en todo ser humano. Y indica que esto está en lo más profundo de la psique y es lo menos accesible, ¿no? Dentro de ello van a estar los arquetipos, que es la forma como ya uno va a ir respondiendo hacia el mundo, que estos ya están fijados en la psique, y vamos a tener, acá lo divide de mejor forma en este cuadro. Estos serían los arquetipos, ¿no? Tenemos el de la persona o el yo, que va a ir hacia el nivel más social, ¿sí? Y es la acción que va a hacer la persona, ¿no? Y con una finalidad de adaptación, es el que va a organizar toda la información que va a ir recogiendo y con la que también cuenta, es el que va a tratar de equilibrar todas las acciones, emociones. La sombra va a ser como que el antagonista, ¿no? Al yo. Entonces, por eso ese yo tiene que ir equilibrando esa información, ¿no? Es el más extravagante,
va con pensamientos, emociones que no son propios del momento, o que no son muy sociables, ¿no? Y por ello indican que es lo que menos aceptamos de nosotros mismos. Y la ánima y ánimos son las características del sexo opuesto. Del sexo opuesto, eso nos va a entender que la ánima va a tener el componente femenino, pero esto sería en la psique masculina, ¿no? Y el animus sería el componente masculino en la psique femenina. ¿Y por qué existe? Es como que tengamos información femenina o masculina. ¿Para qué está este ánima y ánimos? Es para podernos relacionar de una manera más adecuada con el sexo opuesto. ¿Sí? Entonces, tanto nos da información del sexo opuesto como de consideraciones que son muy contrarias a lo que ese yo realizaría. Entonces, ese ego trata de balancear toda esta información y presentarla con un final adaptativo hacia los demás, ¿no? Y lo que uno también considerara de sí mismo. Todo esto con una finalidad de equilibrar estos procesos y se pueda llegar a potenciar esta persona, ¿sí? Por eso ahí agrega el tema de la autorrealización. Por eso, de nuevo, ¿no? Considerar lo bueno y lo malo de la persona para que ésta pueda potenciar en sus capacidades. Muy bien, acá entre estos dos diferencias, Freud hace un análisis permanente, independiente y revela pocos sentimientos y reacciones personales para favorecer la transferencia. Se da este tema de la transferencia y contratransferencia, ¿no? La idea es que Freud, al tratar a sus pacientes, se colocaba detrás de ellos y ellos en el diván para no generar una contratransferencia, pero sí que se dio una transferencia para que el paciente pueda ver, pueda considerar en Freud esa persona, ese papá o esa mamá a la cual hace el reclamo y pueda manifestar su problema, ¿no? Y no deseaba ver al paciente para que tampoco no se dé la contratransferencia. En cambio, Jung, no, él hace cara a cara. Entonces, por eso en esta película del método se va a ir dando lo que es la contratransferencia. Es ya la visión del terapeuta sobre el paciente. Freud hace la utilización de la asociación libre, entonces, como vimos en partecita de la peli, empieza a indicar palabras y con qué lo va asociando, pero de manera rápida, ¿no? Como suelen ser estas pruebas proyectivas. En cambio, Jung empieza a hacer el tema de una imaginación activa a través de procesos de imaginación. Freud va con, bueno, para el modelo de Freud, la comunicación debe ser constante, las terapias en todo caso. Para Jung no lo ve necesario que sea de forma frecuente. Freud trata los sueños como expresión del inconsciente y por eso empieza a relacionarlo con símbolos. O sea, cada sueño tiene una simbología y esto lo relaciona con los deseos inconscientes, ¿no? En cambio, para Jung, esto va en función a ver hacia atrás o hacia adelante en los acontecimientos que se le prepara a la persona, pero no hace el correlato hacia impulsos sexuales, ¿no? Y finalmente, Freud considera la neurosis
y representa el regreso de los reprimidos. La neurosis es la muestra de estos impulsos que ya no desean ser reprimidos y se tienen que mostrar al consciente, pero este consciente no sabe qué hacer con toda esa información y entonces entra en crisis y se genera esa neurosis. Y para Jung, la neurosis es la insistencia de este arquetipo a que sea escuchada, ¿no? De que sea escuchada y comprendida, ¿no? ¿Cuál es al final su objetivo? ¿Sí? Y hasta ahí llegamos con estos dos autores. No sé si hasta acá habría alguna pregunta, o si no ya pasamos de una vez a las expos porque no nos va a alcanzar el tiempo. Yo creo que vamos a las expos, ¿no? Ya. ¿Quién es el grupo número 1? Grupo número 1. ¿Quién es? Sí, profesor, ahorita va a presentar. Ahí está Mariby. Ya, genial. Entonces vamos con el artículo que han encontrado del grupo de Marjorie y les vamos haciendo algunas preguntas. Al final de su presentación, hacemos preguntas del artículo que han elegido. Muy bien, ya se ve la pantalla. Apago este lado y adelante. Profesor y compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el artículo que hemos encontrado. Bueno, el artículo tiene de título Relación de los mecanismos de defensa y los trastornos de la personalidad. Los autores originales de este artículo es María Elena López Ramírez y Enrique Chávez León. Bueno, en el resumen. El resumen de este artículo es: el objetivo de este estudio es determinar la relación entre los mecanismos de defensa y los trastornos de la personalidad. Se utilizaron dos cuestionarios autoaplicables, cuestionario de estilos defensivos de código interactivos y el cuestionario para los trastornos de la personalidad versión 4+, que se aplicaron en 24 sujetos. El análisis de regresión múltiple señaló que las defensas que predijeron las calificaciones en los trastornos de la personalidad en el grupo A, como son el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, y en el grupo B, el narcisista, el antisocial, el límite e histrónico, fueron los mecanismos de defensa primitivos. En cambio, los mecanismos de defensa que predijeron las puntuaciones de los trastornos de personalidad del grupo C, como son el obsesivo compulsivo, el dependiente y el evitativo, fueron las defensas neuróticas. El peso de las defensas en la varianza de cada grupo es variable, lo que señala que su participación en la génesis de estos trastornos también es diversa. Más adelante, mis compañeras y yo les vamos a explicar sobre todo esto. Primero, el contenido de nuestro artículo. En el contenido nos muestra, como sabemos, que los mecanismos de defensa los describió por primera vez Sigmund Freud en 1894. Nos dice que las defensas maduras, como son el humor, el altruismo y la sublimación, se asocian con un funcionamiento adaptativo alto, y las defensas inmaduras o de bajo nivel, como son las conductas impulsivas, el bloqueo y la regresión, se utilizan primordialmente por los pacientes con algún trastorno mental de la personalidad, depresión o angustia. Debes y Erickson también observaron en un estudio que los pacientes con trastorno límite de la personalidad usan principalmente las defensas maladaptativas y de distorsión de imagen, y poco las defensas adaptativas. Estas defensas adaptativas son las que regulan la satisfacción de los impulsos y promueven la adaptación, la socialización y la comunicación. Es por eso que las personas con este trastorno se les dificulta hacer estas cosas. En este estudio también nos dice que las defensas inmaduras predijeron al trastorno histrónico, esquizoide, límite, dependiente y narcisista. Y la exoactuación y el desplazamiento principalmente predijeron características del trastorno límite de la personalidad. En otro estudio se observa que las defensas de bajo nivel, como son de acción y proyección, o sea, la proyección es cuando un sujeto atribuye sus propias emociones, pensamientos o deseos a otras personas. Estas defensas
Estas defensas y los trastornos del grupo B están relacionados. En cambio, las defensas de alto nivel correlacionaron positivamente con los trastornos de personalidad del grupo C, como son los trastornos de personalidad obsesivo-compulsivo, evitativo y dependiente. Ahora, los pacientes histrónicos utilizaron defensas de distintos niveles de adaptación. Los pacientes con trastorno antisocial recurrieron con mayor frecuencia a la proyección, que ya expliqué, y la intelectualización. Esta intelectualización se trata del mecanismo de tomar distancia de las amenazas, así generando una actitudes frías, analíticas y despegadas. Ahora, los pacientes con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo utilizaron defensas narcisistas. Estas defensas narcisistas separan a la persona de su emotividad. Los resultados de este estudio sugieren que las defensas maduras juegan un papel importante en el funcionamiento sano. En cambio, las defensas inmaduras o de bajo nivel están asociados con síntomas ya más graves y mayor deterioro en el funcionamiento psicosocial. Ahora Perry nos dice, evaluó el funcionamiento defensivo de 11 personas con trastornos de personalidad que ingresaron a psicoterapia, para así determinar si existe una relación entre el nivel defensivo de los pacientes y el apego de estos al tratamiento. Con este estudio, Perry encontró que los pacientes con trastornos de personalidad utilizan todas las defensas, pero las más usadas son las de bajo nivel, es decir, las inmaduras. Asimismo, los pacientes con diagnósticos de trastornos de personalidad límite utilizaron mecanismos de defensas más inmaduros que los pacientes con otros trastornos de la personalidad. Sinha y Watson examinaron la prevalencia de trastornos de personalidad en una muestra de estudiantes universitarios. En este estudio se revela una prevalencia del 0 al 16% de trastornos de personalidad en los hombres y de 1 a 26% en mujeres. Los varones tuvieron prevalencias mayores de los trastornos de la personalidad narcisista y antisocial, y las mujeres de los trastornos de la personalidad evitativo, histrónico y paranoide. Finalmente, un estudio realizado por Chabrol y colaboradores nos muestran que los trastornos más frecuentes en los adolescentes son el límite, el depresivo y el dependiente. Con esto le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, tenemos la metodología. Siguiente. Dentro de la metodología tenemos los instrumentos. Nos dice que en los instrumentos se evalúan trastornos de la personalidad del cuestionario, que es autoadmirable y consta de 100 preguntas de formulación, que en este caso están las verdaderas y las falsas. Y así como ven en el cuadrito, de esto se trata el método, ya que nos dice que es un grupo de trastornos de la personalidad, que son 173, y grupos sin trastornos de la personalidad, que es 68. En el sexo femenino tenemos 135, que equivale a 78%, y en el masculino tenemos al 38, que equivale al 22%. La edad tenemos de 21 a 40, y el semestre nos dice que son del cuarto semestre de psicología. En el estado civil tenemos que 167 son solteros y casados son 6. Ocupación, tenemos que el 166 son estudiantes y profesionistas son 7. Ahora, si la persona responde positivamente a este cuadro de 5 ítems, cada trastorno de la personalidad existe una alta probabilidad de que tenga un trastorno. Esta va a exigir que cada trastorno de la personalidad, cada calificación de esa personalidad sea por separado, ya que el cuestionario va a incluir una entrevista semiestructurada para afirmar el diagnóstico de ese trastorno de la personalidad. Siguiente. Ahora, evaluación de los mecanismos de defensa. Dentro de esto nos dice Bone y su grupo, que tiene un departamento de psiquiatría de un hospital, que desarrolla un cuestionario de los estilos defensivos,
que para ese estudio experimental tuvo un objetivo de los mecanismos de defensa que fueron 3, que fueron maduros, neuróticos e inmaduros. Este cuestionario contenía 97 reactivos y posteriormente se depuró a 88 reactivos. Ahora, de acuerdo a este análisis factorial, se realizó una investigación que se observó que los reactivos de este cuestionario se agruparon en 3 factores, que son el factor 1, el factor 2 y el factor 3. Dentro del factor 1 se agruparon mecanismos de defensa de anticipación, sublimación y pseudautrismo. También la formación activa, la supresión, y este es un factor que se denominó como nivel adaptativo alto. Luego, en el factor 2 se agruparon mecanismos de defensa de disociación, negación, idealización, humor y aislamiento, y a este se le llamó como distorsión menor de imagen o inhibición. Ahora, en el factor 3 se agruparon los mecanismos de defensa de fantasía autista, agresión pasiva, somatización, proyección, desplazamiento, excisión, exoactuación, devaluación, anulación y racionalización. Y a este factor se le denominó nivel de encubrimiento o distorsión mayor a una imagen, acción o desequilibrio defensivo. Siguiente. Luego tenemos el procedimiento. Previo a este consentimiento, se proporcionaron a 2 cuestionarios autoaplicados a 241 sujetos. Se dice que el cuestionario del estilo defensivo de 40 reactivos para evaluar a 20 distintos mecanismos de defensa. Este cuestionario para los trastornos de la personalidad tuvo versión de que se diagnosticaron 12 trastornos de la personalidad, acuerdo al DSM-5. También que dentro de este procedimiento han utilizado criterios ya establecidos. Ahora, dentro del análisis estadístico, se dice que en comparación a las medias de mecanismo de defensa de sujetos de trastorno y sin trastorno de la personalidad, se realizó una prueba para medidas independientes, y se dice que el peso de 40 mecanismos defensivos en las características de los 12 trastornos de la personalidad, se realizó un análisis de regresión múltiple, y de acuerdo a eso se realizó una correlación para establecer una relación entre las defensas y las características del trastorno de la personalidad. Gracias. Paso a mi siguiente compañera. Bien. Ahora, pues, vamos a tener lo que son los resultados que se ha obtenido mediante este artículo que este autor va a realizar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los 173 sujetos que han presentado estos trastornos de personalidad, pues, se han evaluado algunos, ¿no? Como por ejemplo, lo que va a ser el trastorno histriónico, la esquizoide, y dentro también van a clasificarlo con lo que son los porcentajes. Acá, como están viendo ustedes, pues están todo lo que son los tipos de trastornos que ellos van a presentar, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. En acá se está mostrándose un cuadro referente a los trastornos que cada persona, de los 173 personas que han presentado estos trastornos, se va a realizar. ¿Por qué factores, no? Sacando 3 tipos de factores que van a ser el nivel adaptativo, el nivel de distorsión menor de imagen e impresión, y en lo que es el nivel de descubrimiento, distorsión mayor de imagen e acción, y el desequilibrio defensivo. Y lo van a clasificar también con lo que son sus reactivos y también el rango de la capacidad factorial, ¿no? Ahora, el análisis factorial del PDQ-4, que van a ser unas tesis, un cuestionario, ¿no? Se va a darse en 3 dimensiones, que lo va a clasificar este autor en 3 grupos, ¿no? El grupo A, el grupo B y lo que va a ser el grupo C. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien. Dentro de estos grupos van a considerar agresiones, ¿no? Lo van a clasificar como en el ámbito social, en el ámbito personal y algo que va a ayudar a ellos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo A va a estar lo que es tres dimensiones, que va a ser la búsqueda de significados ocultos y experiencias extrasensoriales, lo que es la ansiedad de relaciones interpersonales y la desconfianza y temor a ser dañado, que van a sacar esto mayormente de la parte de la sociedad, ¿no? Ahora, en el grupo B ya también está también por otras dimensiones, van a ser tres dimensiones que van a ser ya también personales, ¿no? Como va a ser la alteración de la identidad e inestabilidad emocional, búsqueda de conductas de riesgo y la necesidad de llamar la atención hacia las demás personas, ¿no? En el grupo C también va a estar incluida lo que es la necesidad excesiva de apoyo, ¿no? Por parte de la sociedad, por parte de las personas cercanas a ella, la baja autoestima y la excesiva autocrítica, ¿no? Hacia él mismo y la rigidez y el excesivo perfeccionismo que van a tener, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, después de eso, aparte de estos resultados que han sacado de las dimensiones en tanto a lo que son los tres grupos A, B y C, van a dar otros resultados también sacados, ¿no? Por ejemplo, en este cuestionario que se va a hacerse en DSM, va a dar mecanismos, ¿no? De defensa de nivel que va a presentarse a mayor, ¿no? Que van a observar que estas van a darse en mayor tipo, como es la distorsión mayor de imagen y acción, que va a correlacionar en forma positiva con todas las dimensiones del grupo A, B y C, ¿no? Ahora, también en el otro cuestionario que va a ser el DSQ, va a haber una asociación de lo que es las defensas de exaltación, excisión, fantasía, autista y lo que es la proyección, ¿no? ¿Con qué se van a asociarse? Con lo que son las alteraciones de identidad y la inestabilidad emocional, ¿no? Acá máximamente están tratando de relacionar los problemas que van a tener con el resultado que van a sacar, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a tener lo que son las conclusiones. Siguiente, por favor. En esta investigación, pues se va a encontrar que los trastornos van más frecuentes que van a tener las personas dentro de ese estado de los 173 personas que van a tomar esos dos cuestionarios. Se va a darse a conocer que van a presentar mayor van a ser obsesivos, ¿no? Convulsivos y también van a tener lo que es el mito y paranoia, ¿no? Ahora, también que existe una creencia general que indica que las defensas maduras, como el humor y el altruismo y la sublimación, se asocian con lo que es el funcionamiento adaptativo y que las defensas inmaduras, ¿no? De bajo nivel se asocian con lo que son las conductas o rasgos de personalidad desadaptativos, ya también, ¿no? Ahora, por último, que los resultados del estudio van a revelar que casi todos los trastornos de personalidad están positivamente asociados con el estilo defensivo altamente maladaptivo e inmaduro, ¿no? Esto es como una asociación, ¿no? Y que están negativamente asociados con lo que es el estilo defensivo maduro, ¿no? El único trastorno de la personalidad que va a correlacionar positivamente en tanto a los pacientes va a ser las defensas neuróticas a lo largo de los tres instrumentos, que va a ser la personalidad dependiente, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, frente a este artículo que se ha leído, pues, que es los trastornos de personalidad, nosotros vamos a tener un punto de análisis crítico, ¿no? Siguiente, por favor. Concluimos que los trastornos de personalidad, conocerlos va a ser sumamente fundamental para todos nosotros, ¿no? Y especialmente para las personas que estudian lo que es la psicología clínica, ¿no? Debido a que estas van a estar en las personas, van a dar soluciones a las personas, ¿no? Aunque sí, algunos autores van a decir que pues van a desertar a algunos pacientes en tanto en lo que son sus tratamientos psicológicos por X motivos, ¿no? Por ejemplo, también hay otro autor que va a recalcar que los trastornos de personalidad que van a ser en defensa antiguos, o sea, defensas primitivas, van a tener altamente deserción, ¿no? En los pacientes porque van a abandonar lo que son estos tratamientos que se van a llevarse. Siguiente diapositiva. Y
pues que debido a eso va a ser muy vital la importancia de estudiar lo que son los trastornos de personalidad y tanto también lo que son los mecanismos de defensa, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros y todos los especialistas pues hagan un diagnóstico más preciso acerca del funcionamiento defensivo de las personas, ¿no? Cómo van a interactuar ellos ante sus trastornos, ¿no? Que van a tener. Y pues iniciar el tratamiento para poder prevenir lo que son las tempranas deserciones terapéuticas, como los diferentes autores ya se mencionaban, ¿no? Ahora, existe una relación importante en lo que son los trastornos de personalidad y los mecanismos de defensa, ¿no? Va a estar dado según lo que es la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no? Ahora, que los mecanismos de defensa son procesos psicológicos automáticos que van a proteger al individuo frente a la sociedad y las amenazas de origen interno y externo, más contra los diferentes causas que se van a presentarse, ¿no? Como de ser llamado, de querer llamar la atención o algunos problemas que ellos van a tener, las causas, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos pues prevengan más lo que son las consecuencias en tanto lo que son los trastornos. Siguiente, y pues esa ha sido nuestra recopilación del artículo. Muchas gracias. Gracias al primer grupo. Genial, la secuencia, está bien todo. Vamos con las preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Yo voy iniciando con las preguntas. Bueno, antes de una pregunta, era subrayar esos tres tipos que mencionaba, subdimensiones. No es algo que lo hayan sacado los autores. En realidad es la forma de cómo se describe en términos generales a los tres bloques de trastornos de personalidad, ¿no? El grupo A van a ser los también considerados raros, porque ahí está el esquizoide, el esquizotípico, y como indicaba, ¿no? Va en la búsqueda de buscar significados raros, son más aislados, extravagantes, ¿no? El grupo B, donde van a estar los que quieren llamar la atención, ¿no? Los que quieren tener el dominio. Entonces ahí están los trastornos de personalidad antisocial, el narcisista, por mencionar algunos, ¿no? Y el grupo C van a ser como que los dependientes, los que tienen más problemas con sus emociones, con su relación con los demás. Y ahí va a estar el trastorno de personalidad dependiente, límite. Entonces, a esos tres bloques se refería el artículo. Inicio con la pregunta ¿por qué si tomaron 163 estudiantes, 73 eran, ¿no? Y otro bloque era control, ¿por qué sacaron trastornos de la personalidad? O sea, esos, y que son estudiantes, ¿no? Entiendo que ese grupo eran estudiantes, esos 173, o eran los 68 que era el grupo control. Esa parte, ¿cómo estaba en el artículo? O todos eran estudiantes de psicología, entendí que eran de psicología, ¿no? Del cuarto semestre de psicología. Esa parte no me cuadró. ¿Alguien del grupo? Ya, sí, Linda. Dentro de este método hubieron dos grupos, ¿no? Grupos de trastorno de la personalidad con trastorno de la personalidad, que fueron 173, y los otros que fueron sin trastorno, que eran 68. Así como le mencionaba, estos grupos todos eran estudiantes de psicología del cuarto semestre, y dentro de estos grupos había masculinos y femeninos. Y también en estas se diferenciaban si eran solteros, casados, y también si eran estudiantes o ya realizaban su segunda carrera. Ya.
Pero eso implica que eso siento, o sea, que agarraron población que ya tenían trastornos de personalidad. A ese punto quería llegar, o sea, han agarrado personas que ya estaban con el diagnóstico. Ah, sí, profesor. Por eso es que se diagnosticó que 173 tenía el trastorno y 68 no. Porque es como que yo les aplique a todos ustedes ahorita una prueba y encuentre que 30 tienen trastornos de personalidad. Es como que no es algo tan normal encontrar tantas personas con trastorno de personalidad así en un grupo, ¿no? Eso era lo que no me cuadraba bien. Mario. Sí, sí, profesor. En todo lo que es el artículo, mayormente va a utilizar un instrumento de lo que son los cuestionarios, ¿no? Y si ya hemos explicado, ellos han utilizado varios cuestionarios, como por ejemplo va a ser el PD4, que va a ser un cuestionario autoaplicable, ¿no? En la que va a consistir que se va a darse preguntas, mayormente de 100 preguntas, supongo, ¿no? Que va a ser de verdadero o falso. También está el cuestionario de DMS, que va a ser un manual diagnóstico. O sea, se les ha aplicado estos cuestionarios para identificar, pues, quiénes sufren de trastornos y quiénes no. Y por eso es que sacan esos 173 personas y los 60 que no están con trastornos. Ya, ahí vendría entonces, aplicando las pruebas, encontraron a las personas con trastornos de personalidad. Claro, Sí, profesor. Y de ahí, pues, le analizan más a profundidad, o sea, qué tipos de ellos ya también presentan algo así. Tomaron más a los que sí sufrían con trastornos de personalidad. Y el otro ya, que era como muestra. pero en este diagnóstico, o sea, su diagnóstico fue en función a pruebas. No menciona que hubo entrevista, solo fue aplicación de pruebas y pum, ya, sí, tiene trastorno. Si fuera así, como yo estoy indicando. Bueno, eh, a lo que yo entendí, profesor, no vi ninguna entrevista, solo fue todo cuestión de pruebas, nada más aplicar todos esos test. O ya, no sé, o alguien de mi grupo me sí, corrige, no sé. pongamos que el caso es así, porque el tiempo ya no está ganando. ¿Ustedes creen que es la mejor forma de diagnosticar a alguien solo aplicando pruebas? Puede ser una prueba, 2, 3 pruebas ya, pero esa sería la forma adecuada de diagnosticar a alguien un trastorno de personalidad. Obviamente no, profesor. Ok. Mire, el tiempo nos ha ganado, pero ahí tendría que ser también un punto para el análisis crítico, ¿no? Ustedes, al percatarse de ese detalle, consignar, ¿no? La forma como diagnosticaron y consideraron a una población con trastornos de la personalidad no es explicada en este artículo, o la forma como los diagnosticaron no es la más correcta, ¿no? Ahí tendría que ir esa observación y como que es un punto menos al artículo, ¿no? O sea, como que no está bien desarrollado, muestra una debilidad el artículo, ¿no? Y de ahí, para ir terminando, el tema de cómo lo han ido correlacionando con los mecanismos de defensa, ese sí es un punto interesante, aunque ya lo dejaremos para el miércoles. Ahí les voy a molestar un ratito más al grupo 1, ¿ya? Y el grupo 2, ¿cuándo quieren exponer? ¿Quieren exponer el mismo miércoles en vivo frente a sus compañeros o para el jueves? Grupo 2, hable ahora, acá y para siempre. Creo que por coordinación de grupo elegimos que mejore el jueves, profesor. El jueves, ya, el jueves vamos a tener 3 expos, entonces, ya, está bien. Ya, entonces el grupo 1, yo les molesto el día lunes con una que otra pregunta más sobre el artículo, ya, porque el tiempo nos ha ganado. Voy a llamar rapidísimo la asistencia, sí, ya sé que tienen que entrar a otro curso ahorita. Ya, estamos con Adriana Aguirre. Aguirre presente. Toca Paola Arias. Presente, profesor. Los que estoy llamando ya dicen presente, ya se pueden ir retirando, no hay problema. Víctor Carvajal. Presente, profesor.
Ok. Lorena Carrillo. Presente, doctor. Ok. Jonel Caguana. Naranjas. Marcela Checlio. Presente, doctor. Ok. Zaida Luz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Relly Corrales. Naranjas, no está. Sharon, que sí está. Margaret. Presente, profesor. Ok. Daniela Carolina. Doctor, estaba hasta que usted... Ay, volvió. Se le fue el internet un rato. Sí, tengo problemas con el internet, pero ya pude un poquito conectarme. Ok. Genial. Ya. Ladislao. Naranjas. Just ahí en el chat. Dijo presente. Ya. José Fabián. Presente, profesor. Ok. Chirle. Presente, profesor. Ok. Paola Adriana. Presente. Ok. Vinci. Presente, profesor. Ok. Yuseum, si estabas. Dalia Janice. Ok. Presente, profesor. Ok.